ellos enviaron a sus hijas a Chile, ¿no? Se fueron para allá. La esposa de Pensotti no se dejó intimar, proveyó de alimento a su esposo, aún a costa de su propia hambre, porque estaba prohibido las visitas y todo eso. Pero el cónsul de Italia propuso una salida a la situación, si Pensotti estuviera dispuesto a salir inmediatamente. Y los Pensotti no aceptaron esta condición porque sería reconocer la ilegalidad del culto de los extranjeros en el Perú. Así que no, aunque le ofrecían la libertad de esa manera, salir del país, él no quiso salir ni negoció de esa manera porque veía que no era una buena salida. Esto hizo que las autoridades se pusieran duras esperando doblegar a Pensotti, postergando la presentación de su caso ante los tribunales. Pero este hecho hizo más publicidad a su caso y aumentó el sentimiento liberal, porque ya esta fue noticia internacional y la cosa se movió a nivel de otras naciones y también del consenso internacional. Así que por lo que distinguidos ciudadanos peruanos lo visitaban para ver su caso y él les exponía el mensaje bíblico. El alcalde del Callao de esa época llegó a considerar y asegurar que Pensotti hacía más en la cárcel de lo que hubiera podido hacer con 10 años de trabajo fuera de ella, ¿no? En eso bien tienen ustedes razón de llamarlo el Pablo peruano, ¿no? Porque Pablo también hizo su labor en la cárcel, ¿no? Bueno, no dejó de predicar. El 20 de noviembre de 1890, el juez de primera instancia absolvió a Pensotti, pero no lo puso en libertad, sino hasta consultar con la Corte Superior, ¿no? Así que el 9 de enero de 1891 la Corte Superior confirmó el fallo del juez, pero no lo pusieron en libertad para dar tiempo a que los opositores apelaran. Mientras, en la cárcel Pensotti y su esposa, fuera de ella, sufrían hambre. Y en esas circunstancias, una visita de Nueva York logró tomarle una foto entre rejas, rodeado de los demás presos. Esta fotografía fue publicada en The New York Herald y otros periódicos del mundo y hacen noticia mundial del caso. Esta situación llenó de ira a los liberales anticlericales, quienes produjeron un escándalo realizando una manifestación en Lima a favor de la libertad religiosa. Así se produjo un movimiento poderoso de opinión pública, ¿ya? Que antes en los tribunales ya no se juzgaba el caso de Pensotti, sino al Perú mismo, en todo el mundo civilizado. O sea, ya no era Pensotti, sino el Perú estaba ante los tribunales mirando a ver qué cosas hacían, entonces los extranjeros estaban mirando al Perú en su accionar con respecto a este caso, ¿no? Por fin, después de 9 meses de prisión por propagar la palabra de Dios, Pensotti fue puesto en libertad el 28 de marzo de 1891. A las 5 de la tarde fue conducido a su casa en una procesión jubilosa. Los enemigos de Pensotti no quisieron darse por vencidos y amenazaban a los evangélicos alrededor de Pensotti, y estos fueron atacados por la gente instados por sacerdotes conservadores. Los problemas continuaron a nivel nacional, como el caso de la denuncia del señor Abril en Trujillo por propagar su fe, pero la batalla legal ya se había ganado y el proceso contra él terminó en primera instancia. Así que Pensotti quedó absuelto de cargos y más bien se apoyó entonces en las libertades que deberían ya tener en el Perú, pero que esto fue un paso, aún sin esas libertades se pudo tener el paso de poder darle la libertad sin ninguna situación, ni quedar pendiente, ni tampoco quedó un juicio con culpabilidad, ¿no? No, él salió libre y declarado inocente, no había necesidad de juicio, no había necesidad de nada, ¿no? Creo que eso fue un triunfo, aun cuando hubo estas dificultades. Ahora, volviendo a este asunto que estábamos viendo, dice, hay un caso que se cuenta en la historia que no hemos
compartido nosotros, ¿no? Y es este de aquí. Quiero compartirlo antes. Estando Pensotti en las reuniones, miremos esto, dice, que comenzó entonces reuniones evangelistas en su casa y la concurrencia crecía semana a semana. Eso cuando él comienza su tarea, ¿no? Y debido al énfasis en el testimonio personal de los nuevos convertidos y su capacitación para la evangelización mediante el uso de las escrituras, formó un ministerio laico con la participación de creyentes peruanos. Creo que fue el primer grupo de laicos discipulados por un pastor, por un predicador como Pensotti, y que comienzan a realizar su tarea. Es decir, aquí Pensotti comienza a ver el potencial que tienen los laicos, los hermanos de la iglesia, ¿no? A pesar de la restricción de reunirse a puertas cerradas, la asistencia crecía. La intimidación a los concurrentes a los cultos fue de los sacerdotes. Y en cierta ocasión, un sacerdote llamado Vidal y Urías le puso candado a la puerta cerrada de la residencia de Pensotti. Mientras el grupo estaba reunido, ¿no? Y no habiendo otra salida de la residencia, la situación se hizo difícil. Pero gracias al hermano Manuel Rubio, que llegó tarde al culto, al ver la puerta con candado, probó con la llave que tenía y por milagro la puerta se abrió sin dificultad. Así que el sacerdote Urías, quien estaba observando desde el otro lado de la calle, desde que levantó las manos y exclamó: estos herejes tienen la protección del diablo. Bueno, esta es una anécdota de cómo empezó el trabajo Pensotti y cómo se denota la presión que hubo, ¿no? Y a pesar de esa presión, pues el trabajo creció, ¿no? Así que eso se nos escapó, pero eso fue antes de la cárcel y de toda esta situación que él tuvo que pasar. Bien, entonces ahora vamos a seguir entonces en este aspecto, y para ir terminando de Pensotti. La labor de Pensotti en la evangelización protestante en el Perú trajo claridad al trabajo misionero. Sin su actuación no hubiese sido posible la evangelización posterior, ¿no? Ya que su caso tocó los asuntos y luego pues permitió que se abrieran, ¿no?, las posibilidades de implantación de la iglesia y también de cambiar las normas y las leyes en nuestro país. Los sufrimientos de este gran hombre terminaron por crear un ambiente favorable a la propagación del evangelio. Luego de salir de Perú, se estableció estratégicamente en Guatemala, desde donde visitaba los países del área centroamericana. Y en los últimos 17 años de su vida, ocupó el puesto de agente de la Sociedad Bíblica Americana en Buenos Aires, en Argentina. Ahí falleció después de haber dejado las escrituras en todos los países de América Latina. Él es el que dio inicio y desarrollo a la iglesia evangélica en Latinoamérica, y esto se debe pues al esfuerzo de este viajero de Dios. Muy bien, se dan cuenta, no solamente contribuyó con la iglesia en el Perú y su caso que fue sonado y fuerte, por supuesto él quedó ese legado aquí en el país y esto ya es parte de la historia nuestra, pero él también se fue a otros lugares y estuvo haciendo su labor también de evangelización, y creo que ha marcado la pauta no solamente en el Perú sino en toda Latinoamérica. Así que podemos decir de Pensotti que ha sido un misionero en Latinoamérica, ¿no? Misionero latinoamericano, ¿no? Propiamente ese es el título que le debemos. Pastor, apagó su micro. Ah, ya. Muy bien. Decíamos entonces que Pensotti entonces no solamente ha sido
misionero para el Perú, un evangelista, sino también ha sido misionero a toda Latinoamérica, ¿no? Porque su esfuerzo de misión lo llevó por diferentes lugares y creo que marcó la ruta y podemos hablar entonces de un misionero que ha impactado a toda Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto nuestro país ha quedado fuertemente sellado esto y el nombre y el legado de Pensote no se va a poder olvidar. De alguna u otra manera ustedes ya conocen entonces quién es Pensote y es bueno conocer esta historia, hermanos, porque son hombres de Dios, son precursores, podríamos llamarlos como precursores porque fueron los que iniciaron el trabajo y ellos son los que han marcado la ruta. Bueno, este es uno de ellos. Thompson fue el anterior, ahora Pensote. Bueno, y también vendrán otros más. Vamos. Siguiendo entonces, en cuanto a las luchas que se comenzaron a dar entonces a partir de esto, ¿no? Y hubieron fuerzas políticas de la era republicana. ¿Cuáles eran las fuerzas? Así como hoy día también hay también las luchas entre esto. Bueno, en esa época hubieron dos movimientos fuertes opuestos de alguna manera. Las fuerzas conservadoras, tradicionalistas, apoyados por la Iglesia Católica, y los políticos liberales, que eran anticlericales, muy nacionalistas, pero anticlericales, es decir, que estaban contra el dominio de la Iglesia Católica, ¿no? Y por supuesto también buscando las nuevas formas, digamos, de leyes que estaban vigentes en Europa y que daban las libertades a las naciones y a los pueblos. Entonces eso también se quería aplicar aquí en nuestro país. Entonces eso estaba presente en el Congreso convocado por Libertador San Martín, que estarían activas a lo largo de nuestra historia republicana. Así conservadores y liberales estaban ahí presentes, ¿no? Y al final, como hemos dicho, eso, los cambios que llegaron, por ejemplo, estos liberales fueron impactados por la Revolución Francesa, ¿no? Y parte de eso, y también algunos con ideas protestantes, ¿no? En general, los periodos de relativa tranquilidad política coincidían con el avance de los sentimientos liberales. Se producía una corriente de ideas liberales cada vez que ascendía al poder un gobierno que procuraba mantener la tranquilidad interna por medio de un régimen autoritario fundado en la ayuda del extranjero y una alianza con la Iglesia Católica, como era en el caso de Leguía. El caso de Leguía ya es del siglo XX, ¿no? Ahora, la mayoría de protestas que llegaron a Perú a fines del siglo pasado estaban convencidos de que la política no tenía nada que ver con la religión y por eso apoyaban a los liberales en su lucha contra la injerencia católica en los asuntos de Estado. Los liberales y los evangélicos estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de un programa educativo para el progreso del país. Los misioneros eran conscientes del beneficio que sus escuelas traían al país, ¿no? Ya por ahí se avisó también los colegios evangélicos, los colegios hechos por los misioneros, que van a tener su fuerza en su momento. Pero el propósito central para fundar escuelas era introducir por medio de ellas el Evangelio. Estas escuelas desempeñaron un papel muy importante en la implantación del movimiento evangélico. La diferencia fundamental entre liberales y evangélicos radicaba en sus respectivas actitudes hacia la Biblia. Los liberales consideraban a la Biblia nada más que como una fuente de instrucción. Los evangélicos lo consideraban la palabra de Dios, ¿no? Entonces había un enfoque diferente, pero de todas maneras tenían los mismos propósitos de alguna manera. Conquistas sociales de los evangélicos del Perú. A partir de la caída de Leguía en 1930, los evangélicos gozaron de cierta libertad y durante este tiempo lograron importantes conquistas en el plano social. Juan Rich, el fundador de la Iglesia Evangélica Peruana, nos refiere este hecho con relación a la región central del Perú de la manera siguiente. Y vamos a hablar un poco de este aspecto y sobre todo de algunos aspectos que tienen que ver cómo se dan las libertades religiosas. No es en 1930 por si acaso, fue antes, ¿ya? Pero estamos hablando de que
ya en el 30 había cierta libertad para los evangélicos que no hubo en comienzo del siglo, ¿no? Entonces sí ya se había cambiado un poco la constitución de 1800 y tanto que hablaba del dominio de la Iglesia Católica, pero algunas cosas todavía quedaron pendientes y eso se da a lo largo de esos primeros años de 1900, los primeros años, en donde se va a cambiar entonces esa figura. En el proceso de crecimiento y formación de la Iglesia nativa de la región central del Perú, se suscitaron los problemas relativos a las escuelas, hospitales, los orfanatos y los cementerios, como ocurre en la mayoría de los campos de misión. Después de muchas discusiones prolongadas y repetidas, los misioneros y los líderes nativos se acordó que debía evitarse todo curso de acción que contribuía a hacer de la congregación evangélica un grupo aparte, en lugar de un elemento constitutivo y de influencia en la vida de la comunidad. Esta actitud mental ayudó a la solución de varios problemas sociales que surgieron como consecuencia. Esto fue una buena propuesta. Los misioneros proponían que la iglesia entonces no estaba separada del grupo social, de la comunidad, sino que era parte de la vida de la comunidad y necesitaba ser un elemento, digamos, aportante a la vida de la comunidad. Creo que este es un pensamiento de aquella época que va a marcar, porque luego los misioneros americanos a mí van a venir con otra opción y se van a separar de la comunidad, más bien, ¿no? Van a ser iglesias que, si bien comienza a predicar el evangelio, pero apartado de todo aspecto de vida de la comunidad, ¿no? Entonces hay una separación, que eso se va a dar después con el evangelio que apunta al individualismo. Bueno, en referencia a los cementerios, cada pueblo o ciudad tenía su cementerio, del cual la legislación del país no definía quién era el propietario. Los cementerios eran provistos y cuidados por la gente del pueblo, pero los sacerdotes solían hacer cobros, ya sea que participaran o no en los servicios funerales, procedían como si los cementerios fueran propiedad de la Iglesia Católica, y ellos podrían prohibir que fueran enterrados a los restos de cualquier evangélico, considerando esto como una desacralización del campo santo de los fieles y un atentado contra la ley eclesiástica. Cuando un miembro de una familia acababa de fallecer y sus restos mortales estaban esperando sepultura, no era tiempo para enfrascarse en contiendas acerca de los derechos de entierro. Era más bien una oportunidad para obligar a las autoridades civiles a actuar sin demora. El sacerdote impedía el acceso al cementerio y la ciudad, pero la familia rehusaba enterrar a su muerto en algún otro lugar, insistiendo en su derecho a sepultarlo en el mismo lugar donde sus padres fueron enterrados. Así tenía que intervenir la autoridad civil, poniendo a un lado al sacerdote. La sepultura de un evangélico se llevaba a cabo en un área que los sacerdotes consideraban reservada para esto. Este es el otro dado también que se llegó a tener, ¿no? Que los evangélicos entonces tenían un espacio aparte en los cementerios. Muy bien, entonces aquí vamos a mirar a Manuel Zúñiga y la proyección misionera hacia los rincones de la sociedad peruana. Volvemos entonces. Después de la actuación de Pensote en 1891, la Corte Suprema del Perú estableció la legalidad del culto no católico para los peruanos, siempre que fuera de índole completamente privado. Sin embargo, la Constitución del Estado seguía dando pie a los enemigos de la libertad religiosa para entorpecer toda acción de los grupos no católicos con respecto a su proyección hacia la sociedad peruana. Recién en 1915 se eliminó de la Constitución todo aquello que incentivara la reacción de la Iglesia oficial contra los esfuerzos misioneros evangélicos. La modificación entonces de la Constitución tiene estrecha relación con la valiente actuación de un hombre muy sencillo, pero de profundas convicciones cristianas, Manuel Zúñiga Camacho. Bien, entonces aquí tenemos ya el cambio. En 1915 se cambió ese artículo que prohibía y que estaba en la Constitución, ¿no? De que prohibía otro culto diferente al católico. Eso se eliminó y aquí vamos a mirar por qué Manuel Zúñiga. Bien, Zúñiga Camacho era un indio aymara
de un pueblo llamado Platería en las riberas del lago Titicaca, cerca de Chucuito, en Puno. Y siendo muchacho, entonces, su padre lo envió a Chile, ¿no? A Iquique, para que estudiara y ahí trabajó en los cimientos de salitre. De adulto ya regreso al Perú, fue llevado al servicio militar, a la leva, antiguamente se llamaba así, cuando lo tomaban a uno y lo llevaban para el servicio. Pero en aquellos días dice que llegó un misionero llamado Dodo Forga, ¿ya? Y se convirtió en el precursor de la obra adventista. Este discipuló a Zúñiga y aún hasta después que se fue de Perú le enviaba cartas. Y Zúñiga llegó a entender que la educación podía ayudar a resolver los problemas de Platería, su pueblo natal. Así que en 1904 llegó a establecer una escuela que al principio no tenía una afiliación denominacional. Por esa misma época encabezó una delegación de indios que se entrevistó con el presidente de la República de Lima para suplicar que se establecieran escuelas para el pueblo aymara y se les protegiera contra el pillaje y la injusticia de los terratenientes del lugar. Bien. Aquí no sé si está la historia, pero creo que sí, acá no habla mucho más acerca de esto, pero sabemos que hubo, para que se consiga esta libertad y de poder sacar de la Constitución, es decir, no he puesto aquí, y es la historia de Zúñiga Camacho, que es atacado un día a nombre del sacerdote del lugar, ¿ya? Y hay una riña ahí, ¿ya? Y bueno, entre el sacerdote y Zúñiga, y esto llega hasta Lima, lo acusan a Zúñiga, ¿no? Y hay todo un conflicto ahí también, muy parecido al caso de Pensotti, ¿ya? Entonces, el caso lo toman los congresistas liberales de la época. En el Congreso entonces se toma el asunto y sobre el asunto de la libertad y quitar de la Constitución ese artículo. Claro, hay influencia de varios misioneros y hay un especial congresista que es el que no siendo creyente, él propone el asunto, ¿ya? Y aún no con mucho énfasis, ¿no? Con un poco de desgano, pero lo propone y luego es retomado el asunto y al final pues se da la libertad en nuestro país, entonces se quita ese artículo de que no se permite otra confesión. Así que por causa de este señor Zúñiga Camacho, ¿ya? Y curiosamente que era un adventista, y el caso de Platería se cuenta dentro de la historia de la iglesia evangélica, ¿ya? Pero es un caso que tiene que ver con los adventistas, ¿no? Ahora, entonces comienza la obra misionera denominacional. Ya hemos tratado entonces de alguna manera acerca de los comienzos de la obra metodista con la vida de Pensotti, pero necesitamos conocer la continuidad de la labor de estos y de las otras denominaciones que llegaron a nuestro país. Por lo que vamos a tratar entonces estos detalles y los otros esfuerzos misioneros de acuerdo a un orden cronológico, ¿no? Entonces aquí están los metodistas, que son los primeros en todo caso, ¿ya? Y después vamos a hablar de otras obras misioneras pioneras, por ejemplo, lo que se va a llamar la Unión Misionera para las Regiones Lejanas, ¿ya? Que va a ser un conglomerado que va a llevar después, que actúa con otras misiones, como la Alianza Cristiana Misionera, que en aquella época todavía no era una denominación, y la Unión Evangélica Sudamericana, ¿ya? Que más allá se va a convertir luego en la Unión, el Concilio Nacional Evangélico, creo, ¿no? Así que por ahí está ligado ese asunto.
Bien, vamos a mirar parte de eso, pero esto ya queda para la próxima semana. Quiero ver más bien este asunto de, de Pensotti. El Pensotti viene a ser como que el eslabón para el trabajo y es un trabajo de alguna manera, ¿no?, que va a llevar a este trabajo metodista. En 1890 la congregación fundada por Pensotti se constituyó en una iglesia metodista oficial y se decidió traer al Perú a Tomás Buch. Tomás Buch, un pastor, para apoyar la obra de Pensotti. Llegó en 1891, pocos meses después de que Pensotti fuera liberado. Y cuando Pensotti deja el Perú, Buch se queda a cargo de la obra. Es a partir de Buch que la obra metodista se proyecta en el Callao al interior del país. Y Buch, siendo americano, tenía un gran dominio del castellano y era un excelente comunicador. Esta iglesia en el Callao es una de las iglesias más antiguas que creo que todavía tiene su referente, que está en la calle de Colón, me parece que es en el Callao, por ahí está esa iglesia metodista ahora. Cuando llegó a Perú, lo primero que hizo fue trasladarse a Lima en 1892 para establecer una congregación, y algunos años después, en 1906, fundó el primer Instituto Bíblico de Lima para la capacitación teológica de los peruanos, y con la ayuda de los graduados logra establecer varias iglesias en la costa y en la sierra. Sin embargo, la obra educacional es lo que le va a ocupar más tiempo. Fundó varias escuelas en el Callao y fundó 3 escuelas en Lima. Una de ellas se convertiría en el Lima High School, que hoy se llama María Alvarado. Lo fundó en el año 1906. Bajo su dirección, en 1914 también fundó el Colegio Andino en Huancayo, es un colegio evangélico, ¿ya? Y también está el Colegio América, si no me equivoco, también es parte del trabajo que va a hacer en el Callao. Bien, entonces aquí encontramos a Tomás Buch, un hombre bastante movido y un hombre con mucha visión, que hizo esta labor y que desarrolló la obra dentro de nuestro país. Así que los metodistas fueron los que iniciaron la tarea evangelizadora, ¿no? Buch no hizo énfasis en la labor de iglesia como la hizo Pensotti. Más bien, Buch lo que hizo es dar en segundo plano esto y le dio la prioridad a la educación. Y eso es lo que ha caracterizado la obra metodista en el Perú. La participación metodista en la educación permitió una contribución y una sólida ayuda a la nación al preparar a hombres y mujeres que luego ocuparían cargos importantes en el desarrollo de la nación, ¿no? Ese lugar que se dio, o sea, el énfasis de Pensotti de corte eclesial, que es el énfasis que luego ha tenido las demás iglesias, es diferente a lo que Buch trabajó, que tiene que ver con el trabajo misionero, pero también la educación, ¿no? Darle una labor a la educación como una tarea misionera, ¿no? Otro mérito de Buch es haber enfatizado la educación teológica, ¿no? Él proveyó el personal capacitado para las labores de la iglesia, y aquí está el Instituto Bíblico que fundaron en Lima, que funcionó hasta el 1916. Luego de una larga trayectoria discontinua, este instituto se convertiría en la Comunidad Bíblica Teológica, que funcionó hasta los mediados de los años 90 y se convirtió en propagador de las ideas de teología de la liberación en sus últimos años. Entonces, este instituto bíblico inicial fue el primer instituto bíblico hecho en el Perú, antes que el Instituto Bíblico de Lima, que también que se va a llamar el de La Molina, que más adelante se va a llamar Seminario de La Molina, ¿no? Eso es posterior, por si acaso, no es de esta época. Bueno, la Iglesia Metodista del Perú se independizó de la Iglesia de los Estados Unidos en 1970, y a partir de esa época la Iglesia Metodista ha desarrollado un ministerio laico que le ha ayudado a sobrepasar la crisis del cese de ayuda extranjera, y la dominación orienta su labor a la obra social y a la educación, ¿no? Su labor evangelizadora es de ese tipo, no es el tipo de ganar almas o convertir, ¿no? Es más bien una tarea social y educativa, ¿no?
Bueno, hasta ahí tenemos este trabajo para hoy día. Vamos a mirar entonces más bien nuestros espacios para ir entrelazando y conversando sobre el asunto. Bueno, ¿qué le parece entonces el asunto? Hemos terminado con la parte de, de Pensote, que no estaba, y ahora hemos entrado a la tarea de Buck y los metodistas. ¿Mm? ¿Sabían entonces que los metodistas empezaron en realidad la tarea evangelizadora? Es algo nuevo, ¿verdad? Bueno, ahí Algo tenemos nuevo, pastor. un lugar importante, ¿no? Sí, Hoy metodistas no muy bien vistos dentro de todo el consenso evangélico. Digo eso desde mi punto de vista porque los evangélicos casi no conocen el metodismo y hasta les es ajeno, ¿no? Hasta que lo ven un poco extraño, ¿no? Algunos ven como que no son ni creyentes, ¿no? Los metodistas. Y les digo eso porque de joven tuvimos una experiencia interesante con los metodistas, ¿no? Y en Miraflores la iglesia de la Alianza está por la avenida Benavides y por la cuadra 16. En esa época estaba en la cuadra 11, creo, en la cuadra 4, por ahí estaba. Y sí, en la cuadra 11 estaba. Entonces, bajando en una oportunidad con unos amigos, y creo que estaba también el pastor Marco Román, me acuerdo, conmigo cuando estábamos jóvenes, pasamos y siempre pasábamos por la iglesia metodista que está en la avenida Benavides, en la cuadra 6, creo, cuadra 6 o 7, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención ver el local en una esquina, un local, todos los edificios nuevos, y esa iglesia pues un local pequeño todavía de una casa muy al estilo inglés, y ahí funcionaba y funciona hasta ahora la iglesia metodista. Creo que todavía no se ha ido. Bueno, lo cierto es que lo último que vi que estaba ahí todavía. Entonces, saliendo de la iglesia, pasamos por ahí y comenzó, vamos a esta iglesia a ver qué cosa, a ver cómo nos trata. Vimos que había gente que estaba ahí adentro, estaban departiendo ahí, y en eso dije, no se nos ocurrió entrar, a ver cómo hacían ellos y qué trato yo. Y decimos, bueno, no vamos a decir que somos creyentes, ya, no le vamos a decir nada, solamente que vamos a preguntar por si acaso. Así, preguntaba y me acuerdo de un hermano que se apellidaba Sánchez también, como yo. Y él es el que nos recibió. Y nos dice así, bueno, de tanto en tanto, entre preguntas iban y preguntas venían, le preguntamos a él cómo había hecho su decisión, cómo había llegado a la iglesia, cómo fue su experiencia cristiana. Y entonces comenzó a decirnos, bueno, dice que él estaba de muchacho, dando vueltas por ahí en la esquina, y miraba un grupo de muchachos jugando fulbito, y entonces hizo contacto con ellos, le dijo, bueno, ¿puedo también integrarme a ustedes? Sí, venga nomás, y entró y luego se integró a la iglesia, ¿no? O sea, por un partido de fulbito entró a la iglesia. En ese momento nosotros un poco que nos jactamos y nos burlamos, digo, no, pero esto no evangeliza, ¿cómo es posible? Porque no le escuchamos hablar nada de eso, ¿no? ¿Ya? Y es porque tenía otra característica, ¿no? Yo ya con el tiempo nos dimos cuenta de que de eso, y yo personalmente también, de que esa broma de muchacho haciendo que, bueno, que los metodistas, bueno, estaban en nada según nosotros, en realidad sí tenían su tarea, pero tenían otro enfoque diferente a lo que nosotros conocíamos en ese momento, ¿no? Creo que ahí viene nuestro prejuicio ese denominacional, que nos juega una mala pasada y pensamos que el otro no está haciendo bien y nosotros sí estamos haciendo lo correcto en cuanto a nuestra tarea de evangelización, de discipulado, de misión. Creo que al final todos tenemos que aprender uno de otro, ¿no? Y qué hace de bien uno y qué hace otro también, y qué no hace tan bien, para mejorar de alguna manera, ¿no? Entonces creo que estamos todos para aprender porque tenemos una misma misión finalmente, ¿no? Yo con toda esta tarea me doy cuenta de que todo lo que hace la iglesia debería ser misión, todo lo que hace la iglesia debe ser parte de la misión. Aún esa tarea, como mencioné de ese relato,
de ese muchacho que se hizo contacto con los muchachos de la iglesia y entró por causa de gustar de jugar el fulbito y entró a la relación y luego se quedó en la iglesia y ya era, en ese momento era un oficial de la iglesia, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. ¿Qué dicen ustedes entonces con todo esto? La historia, como estamos contándola, queremos darle un poco de vivencia, ¿se dan cuenta? No es unos datos simplemente, sino también algunos datos, hechos que se han dado en la iglesia, ¿ya? Y que debemos tomarlo como anécdota, ¿no? A ver, ¿qué dicen pues ustedes? A ver, cualquiera de los primeros que quiera hablar, José, Carlos, Joel, el otro José o Alejandrina, entonces está abierto el micrófono para compartir esta etapa. ¿Qué podemos aprender de estos hombres de Dios en la labor que han hecho en su momento? Sí, Brisi, José, Brisi. Bueno, no estaba pensando en Pensotti y Thomas Wood. ¿Wood o Waters, pastor? Yeah. Bueno, Good. Wood, bueno, él se enfocó bastante, ¿no? En la educación, ¿no? Este, como estábamos conversando, él fue metodista, escuché, ¿no, pastor? Sí, así es. Sí, el Claro, y metodismo fue un propulsor muy grande en la educación acerca de la teología, ¿no? En Perú, y yo creo que me voy a enfocar en Thomas Wood para saber más de él, ¿no? Habrá datos como dice el sí, pastor. bueno, Keller lo menciona. Juan Keller menciona en su historia a Thomas Wood, ¿ya? Escobar también tiene algo de eso, ¿ya? Y hay varios documentos, ¿no? Moisés Chávez también lo comenta también esta labor de Thomas Wood, ¿sí? Así que sí, se puede encontrar algo. Y hay otros documentos por ahí, voy a buscar otros y escanearlos para compartirlos a ustedes, que son parte también de la historia y que son producidos por la librería El Inca, unos libritos antiguos que marcan un poco esta historia, ¿no? Amplía inclusive este asunto de lo que conté a grandes rasgos de platería, ¿no? En ese caso, por ejemplo, con más detalles hay documentos sobre el asunto, ¿no? Y también si ustedes quieren conocer eso, si algún día se puede, en la Biblioteca del Congreso, ahí pueden encontrar ustedes todo lo que sucedió en 1915 más o menos, los debates con respecto a esto de la libertad religiosa, ¿no? Ahí van a encontrar ahí los datos acerca de cómo fue todo el proceso, qué dijeron los congresistas, quiénes participaron, quién propuso el asunto del cambio de la ley y todo eso, ¿no? Muy bien. Bien, otros más, a ver que nos puedan mencionar aquí. Alejandrina, ya que vamos a hablar de metodismo, ¿qué te parece? Bueno, pastor, ¿qué más puedo decirme? El ejemplo que estaba poniendo de la iglesia de los metodistas en Benavides, ¿no? Sí, Así que, bien, bueno, sobre la persona que usted estaba hablando, ¿no? Como a la persona que encontró, cómo conoció y cómo llegó a la iglesia. Bueno, uno puede llegar a la iglesia de la manera que sea, ¿no? Y uno de ellos fue él jugando fulbito, ¿no es cierto? así es. Muchas maneras, muchas formas de llegar a Dios, no simplemente es a partir de un problema, a partir de un conflicto, no sé, hay muchas formas de llegar a Dios. Exacto. Claro, lo característico que ha sido para nosotros los evangélicos es justamente eso que tú has mencionado al último, ¿no? Es que siempre la gente tiene que venir porque hay alguna situación o porque tiene su necesidad y hay que hacerle ver eso, y entonces hay que haga la oración y todo lo demás. Ese es el proceso. Si no hay ese camino, nosotros decimos no hay evangelización, pero no es así. Ese es uno de los modelos que hay, que ha sido el más popular, pero no es el único. Hay muchas formas de cómo llegar al Evangelio, ¿no?
Claro, hay maneras de llevar evangelización como llevando ayuda también, que es lo que hace, lo que practica la iglesia metodista, ¿no? Así No me es. refiero a la iglesia metodista en general, pero me refiero a la iglesia que yo conozco, a donde yo asisto. Una de las maneras de llevar evangelización es visitar a los que están enfermos o ir a visitar a personas que tienen necesidades o visitar lugares que están, viven en lugares realmente que necesitan ayuda, ¿no? Eso Muy es bien. realmente Eso es herencia de Wesley, porque Wesley hacía eso, ¿no? Recuerden que Wesley se dedicaba a la educación, se dedicaba a hospitales, también a los niños huérfanos, ¿no? ¿Ya? Y a los pobres, o sea, también invitaba a las cárceles. Así que hacía una labor social muy fuerte y esa era su manera de evangelizar, ¿no? Sí, la- muy bien, creo que eso es bueno. También te recomiendo, en ese caso, este, Alejandrina, un poco de la historia de Wesley. Te voy a dar esos datos, tengo los documentos sobre la historia de Wesley y el metodismo, ¿no? Que también sería sería bueno. eh, genial si me lo brindara para poder leerla, ¿no? En mis ratos libres. Sí, correcto. Muy bien, Joel. Va a estar, lo más saltante de estos hombres es que se atrevieron a evangelizar cuando estaba prohibido por la ley, ¿no? Ya, ¿Qué tal valentía de enfrentar todo el sistema legal del Perú? eso, ¿no? Nos abrieron el camino, nos abrieron el camino. Y hoy día tenemos libertad amplia. Bueno, no solo en este país, en todos los países latinoamericanos hay esa libertad, ¿no? Pero dentro de esa libertad tampoco no la usamos bien y otros abusan también y ya han torcido inclusive el Evangelio, ¿no? Ese es el otro problema de lo que es la identidad evangélica que se está distorsionando en algunos movimientos, especialmente en los independientes, ¿no? Y otras nuevas corrientes que han entrado a la iglesia que desnaturalizan el concepto de la iglesia evangélica y del mensaje evangélico, ¿no? Creo que eso sí hay que tener cuidado. Bueno, eso lo vamos a mirar al final, quizás para tratar de cómo hacer nosotros para tener digamos, esta mística que, que tuvieron Pensotti, Wood y otros más, ¿no? Como que más adelante van a estar Juan Rich, por ejemplo, también, otro hombre de Dios, ¿ya? Entonces, que ellos tuvieron una tarea hasta llegar hasta el mismo Macay, ¿no? Que tuvieron una tarea muy, muy buena y que sobresaliente, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad peruana, ¿no? Muy bien. José, el otro José. Sí, es- yo creo que lo que más a mí también particularmente me llamó la atención es la manera como Pensati Ya, él ha llegado a prácticamente tomar la iniciativa en sí mismo, ¿no? De poder enfrentar todo lo que él no pensó, ¿no? Pero eso nos abrió a cada uno de nuestros caminos para que podamos, el evangelio se extienda, ¿no? ujú. Como que él hubiera siendo tan valiente, habrá ha sido muy valiente en romper algo, que de repente en ese tiempo, no sé mucho de la historia, pero que de repente no se atrevieron, ¿no? Tienen esta oportunidad, ¿no? Era un desafío, de hecho que asumió el desafío y creo que hay momentos y hay hombres cruciales que también al aceptar el desafío pues van hacia adelante con eso, ¿no? Creo que eso es lo que nos debe marcar también en parte a nosotros, o sea, no sabemos, y eso tiene que ver también con el carácter, con otros elementos también y la visión que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces creo que esto también debe pintar en cuanto a la propuesta que cada uno eh,
en el llamado que Dios le ha dado, pueda realizar. No estamos diciendo que todos seamos Pensotti, ni Wong, ni Mackay, no necesariamente tenemos que imitarlos o tratar de sobresalir más allá de ellos, ¿no? Esa no es la idea, ni que yo quiero ser más que ellos, no, sino que en la medida en que nos ponamos en las manos de Dios, dejar que el Señor entonces ocupe el lugar y que Él sea el que finalmente nos dé el espacio para hacer la tarea y en el alcance que tengamos también, ¿no? No es la proyección que tenemos hoy, no significa cuánto hemos abarcado o no. Hoy día se piensa en eso, en cantidades, ¿no? En ser conocido, el más popular. Y de repente dice, no, entonces sí, yo, haciendo más popular, más conocido, tener más cantidad de congregantes, ya entonces soy un gran pastor y tengo éxito. No, el éxito no está en ese camino. El éxito creo que está en la eficacia del trabajo, aunque siendo poco o pequeño, que eso se puede multiplicar, ¿no? Y ustedes son parte de eso también, ¿no? Un grupo pequeño, pero que se puede multiplicar. Jesús tuvo ese grupo también así, ¿no? Fueron apenas 12 y que luego esos 12 prorrumpieron y luego fueron 120 y otros más y alcanzaron un grupo grande y evangelizaron en menos de un siglo, evangelizaron el Imperio Romano, ¿no? Así que eso creo que es bueno, ¿no? Y trabajar de ese modo. Bueno, Carlos, para ir terminando, a ver qué nos dices. Bueno, profesor, creo que hay algo que podemos rescatar de estos primeros hombres dentro de la evangelización en el Perú, es rescatar aquello que ha venido haciendo, ¿no? En cuanto a la labor social, algo que hemos perdido como iglesia tal vez hoy, ¿no? Y de repente lo tenemos hoy, pero no le hemos dado continuidad. Y si lo tenemos, es una herencia de los primeros misioneros acá, ¿no? Y hablamos de colegios, hospitales, que en un momento se tenían, por ejemplo, en el caso de Moyobamba, ¿no? Entonces esa labor social va acompañada de la evangelización, ¿no? No podemos desligar el proclamar el reino sin el hecho de poder satisfacer las necesidades básicas de las personas a las cuales vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús, ¿no? Hablaba el mensaje del reino, pero en su caminar abría los ojos de los ciegos, daba caminar a los que estaban por años sin poder caminar, ¿no? En nuestra hermenéutica, ¿qué es abrir los ojos, no? Y si hablamos de Pensotti, si hablamos de Mackay o de Donson, es abrir la mente con la educación, ¿no? Abrir la posibilidad de que la gente tenga esa liberación que tanto se habla, pero a través de medios, ¿no? Y creo que la iglesia lo que le falta es asumir ese rol social, ¿no? Que nos hace falta no solamente proclamar una palabra, ¿no? Sino hacer concreto las cosas que son necesarias para las personas. Eso de repente rescatar de los misioneros, ¿no? Los primeros misioneros. Así es. Muy bien, y esa característica de los primeros misioneros, porque luego va a venir otra etapa, que ya la etapa de iglesias que se van a crear en el Perú, en el país, especialmente en Lima, pero que van a ser esa oleada de misioneros americanos. Creo que ellos fueron los que trajeron un evangelio que parcializado, ¿no? Más mirando solamente el lado espiritual y dejando la parte de la labor social, ¿no? Eso cambió la figura y ha sido como un espacio difícil para entender, porque hasta he escuchado a unos hermanos diciendo que la labor de la iglesia no es ayuda social, no es trabajo de hacer educación, es evangelizar, ganar las almas, hay que ganar las almas perdidas, hay que ganarlas. Y está bien ese énfasis, pero lo otro lo dejan como una cosa última, si es que se hace. Creo que ahí nos estamos olvidando. Creo que el mensaje debe ser más integral, ¿no? Ambas cosas creo que sería una tarea mucho mejor y una acción que corresponde, ¿no? El Evangelio del Reino, anunciando el mensaje,
trayendo a la gente a Cristo, pero también entonces formándolos ahora. La educación, la salud, el trabajo, la labor en sus relaciones familiares, todo eso que va a ser restaurado, ¿no? En función a que también que sean influencia dentro de la sociedad, ¿no? Para que los principios y valores del reino comiencen a forjarse también. Hoy que tanto daño tenemos al ver que no hay valores y principios en nuestra sociedad peruana, ¿no? Necesitamos hoy día entonces ese elemento. Y creo que si podemos dedicarnos a la educación también es un punto esencial. Aunque sea un poquito, un granito de arena, pero podemos hacer el asunto para trabajar y terminar bien y hacer nuestra participación en esto también. Y eso también es misión y es evangelización. ¿Amén? Bueno, ahí dejamos por ahora ya. Y creo que material que de Mackay tenemos. Entonces para la próxima semana busquen algo de John Mackay ya para trabajar y trabajar en diálogo aquí también. Es lo primero que vamos a realizar para la próxima semana. ¿Ya? Entonces Mackay, que va a hacer también su misión y su tarea, es otra característica que va a llevar a este tipo de misioneros que, como hemos dicho, después desaparecen este tipo de misioneros con esta visión y vienen otro tipo de misioneros con otra concepción de iglesia, ¿no? Muy bien, entonces ahí quedamos por hoy. Creo que ya el espacio ya no va para más. Hasta la próxima semana. Mañana entonces a la clase que le corresponde, ya, y buen tiempo, hermanos, ¿ya? Gracias, pastor, hasta la próxima. Ya, pastor. Buenas noches. Gracias, profe. Ya, buenas noches. Gracias, señor. Cuídense. Nos vemos.